Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación, por Gerardo Jara y Victoria Parra. Hola a todas, todos y todes, ¿cómo están? Estamos muy felices de partir un segundo capítulo de lectura complementaria, emocionados en realidad por todo el cariño que recibimos en el primer capítulo, así que Sí. muchas gracias por todos los mensajes que nos enviaron. Así que aquí ya estoy con Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás hoy? Hola Victoria, bien, bien. Sumándome a tus palabras, también estoy muy emocionado por el buen recibimiento que tuvimos. Ay, me da lata sonar como podcaster, pero ¡Oh! de verdad hubo como muchos, había muchos views de libros no obligatorios y nada, pues como muy bacán que hayan aparecido de nuevo para apoyar esta nueva iniciativa que hemos armado. Así que, nada, de verdad, sin querer ponerme tan emo porque ya voy en mi segundo gin, estoy muy contento de que más allá de, no sé, aportar con un granito en la literatura, la lectura y todo eso, que le haya parecido entretenido, que le haya servido para anotar siguientes lecturas, porque con esto, con la Victoria lo hacemos muy como para divertirnos también y como para distendernos un rato. Entonces, como que esto también sirva de alguna forma, me llena el corazón de una manera que ni te cuento. Así que, nada, No, muchas y gracias por además que escucharnos. estamos en cuarentenados, no sé, acompañar a la gente, saber que nos están escuchando en sus casas. Es bonito también poder hacerlo para nosotros, así que bajo el contexto de los dos gin que lleva Gerardo y yo el shot que ya me tomé para celebrar el primer capítulo, vamos a grabar el segundo. Y para el segundo, creo que esto en el libro no obligatorios, como que ya no sé si seguir nombrándolo, es como seguir nombrando, es como hablar de un ex en una nueva relación. Pero no fue un Yo creo que ex vamos a hablar de, tóxico, fue un buen ex. claro, por eso hablo de él, porque lo recuerdo con cariño. Pero me acuerdo que en un capítulo hablamos sobre algo que a mí por lo menos me interesaba mucho y que creo que a ti, Victoria, también, que era esta cosa de lectores, o sea, de escritores que leen. Es muy interesante cuando podemos atisbar otra perspectiva a la que nosotros como que creamos nuestra mente, que es cuando deja como el oficio o aparentemente lo deja. Entonces, por eso en este capítulo que decidimos nombrar quiénes están ahí, como a pito de tal vez del escritor que planea o como que se pregunta cuando ronda su oficio, cuando ronda esta otra forma de ser, que es el lector, quiénes son los que le están rodeando. Entonces hoy día vamos a hablar de ensayo o de libros de escritores, pero que nombran a otros escritores u otra lectura. O ya sea como inspiración o ya sea por un cierto momento en su vida que están atravesando y que recuerdan a tal libro, o cuando recuerdan cuando empezaron ya estamos como atisbando, o sea, tirando un palo como a los distintos libros que vamos a mencionar, o cuando también se les pide a los escritores que hablen de sus primeros acercamientos a la lectura, qué resulta de eso. Así que de eso vamos a hablar hoy día, de escritores, pero que hablan en esta vez de su experiencia como lectores. ¿Quiénes están ahí? Se llama este nuevo capítulo de Libros no obligatorios. De libros no obligatorios. ¡Ay, hoy! ¡No, chipotear! ¡De lectura complementaria! Filo, somos todos uno. Ya, Ay, sí. ya, ¿con Bueno, qué? iba re bien, qué paja. Ya, de ahí lo voy a olvidar de alguna forma. Bueno. Vamos a partir para... ¡Ay, qué heavy! Estoy muy impactado por mi maña. Freud, ¿qué diría? No sé, filo. Puede que tal vez estemos empezando con una opción demasiado obvia, ya que con la Vicky somos muy fan de Alejandro Zambra. Vamos a empezar con No leer, que es... eh, no, tal vez
un libro que, bueno, yo, o sea, tal vez no me atrevería a decir que es como de los menos conocidos, pero sí tal vez no tiene el boom que tiene Facsímil, Bonsai, La Vía Pirata de los Árboles, Forma de Volver a Casa, incluso los cuentos, mis documentos, pero por lo menos en esta nueva edición de la que vamos a hablar de Anagrama, ya que en un principio salió por la editorial Diego Portales, en esta nueva edición de Anagrama viene con textos, con nuevos textos y con textos corregidos. ¿Y qué pasa con no leer? Es una recopilación de ensayo y crónica que en un primer momento fueron publicados en distintos medios de prensa escrita, Últimas Noticias, creo que hasta la tercera, si no me equivoco, espérate, acá está, Últimas Noticias y la tercera también, donde el Mercurio incluso, donde lo que hacía Alejandro Zambra, que encuentro que es un acercamiento muy interesante, no era como una crítica de libros, eso netamente, no es una crítica del libro, no está como no está Alejandro Zambra como dictando qué es lo bueno, qué es lo malo, sino que funciona a rato, bueno, a veces sí, pero más que criticar de lo bueno o lo malo, desde una postura como de qué me gusta y qué no me gusta, este libro funciona casi como un diario de lectura. Eh, ¿A qué me refiero? Que más que hablar de los autores que él conoce, si son buenos o malos, va hablando de qué forma, a medida que él va creciendo como lector, cosa que todos hacemos a medida que vamos consumiendo, leyendo, investigando, etcétera, cómo va conociendo distintos autores y cómo va saliendo cómo va saltando de uno a otro, pero también cómo va cambiando un poco su perspectiva como lector. Eso creo que ya lo atisbamos un poquito en el primer ensayo, donde, ¿qué se llama? Lecturas obligatorias, donde habla del acercamiento a los clásicos, en específico de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, y cómo el recuerdo que él tiene es, primero, antes de esta novela, que él después termina confesando que por lo menos relee una vez al año, cuál fue su primer acercamiento y qué fue a partir de una prueba escolar donde esta lectura fue impuesta. Y el pillo, de alguna forma, como todos también, primero decide ver una película como para tratar de no leer el libro, porque a buena y primera le da paja leer este clásico. Ve una película, se saca un 2, queda ahí como flotando el libro, vuelve a él más adelante y se da cuenta que es un libro que, o sea, se enamora de este libro. Y en vez de, claro, de hablar de si es bacán o no, Madame Bovary, o sea, para no irse en esa, habla de que, mira, fíjate cómo en un principio, mi primer acercamiento a un libro que terminé amando mediante la obligatoriedad, en una primera instancia hubo un rechazo, ni siquiera hubo un intento de acercamiento. Y así con los distintos ensayos donde va hablando, no sé, por su gusto por Natalia Ginsburg, Cesare Pavese, habla de su relación con los clásicos, con la biblioteca, etcétera. No sé, Vicky, tú también, a ti este libro tú también lo leíste, no sé qué te pareció mientras lo ibas leyendo, cómo lo fuiste contrastando con tu, o sea, no sé si hiciste como no sé si te pasaste los mismos rollos que yo, pero sentí que Alejandro, en vez de. El Ale, El en vez de Ale, sentir que. El, A- el claro, Jano. en vez de sentir que que Alejandro me decía, esto es bueno, esto es malo, era como una especie de amigo, que bueno, el acercamiento que uno tiene casi siempre con los libros de Jano. Eh, en vez de decirme como esto es así o esto es asá, él va diciendo como, mira, mi acercamiento, mi forma de ser lector es esta, es, mi acercamiento a este escritor es esta, entonces, bueno, de nuevo reitero la pregunta, no sé qué te pasó a ti al momento de leer, no leer. Bueno, primero admitir que me genera mucha ansiedad pensar que Samra pueda llegar a escucharme hablar sobre él y llorar. Pero bueno, bueno, Gerardo sabe que yo leo muy pocos autores hombres últimamente, no tengo mucha paciencia con eso, pero Alejandro Zambra lo amo, es como parte muy importante de mi perroteca. Entonces,
encuentro que Zambra siempre, todos sus libros están marcados por eso, como por él como lector. En todos los libros que yo he leído, él habla mucho sobre otros escritores, bueno, poetas chilenos, para qué decir, como Claro, también lo podríamos hacer mucho el símil con no leer, y encuentro que es interesante leerlo también porque si bien él, yo me imagino que estaba como contratado para hacer crítica literaria en ese claro, momento, como en las últimas noticias, es bonito el acercamiento que él tiene en cuanto al lenguaje también, porque claramente es un diario muy popular y muy masivo y que no necesariamente es como el blog personal de Zambra, sino que un diario que llega a un público masivo que no necesariamente es lector, entonces como un acercamiento muy entretenido yo creo y cercano a distintos libros y bueno, con lo que tú decías que parte es como la relación que marca a todos los lectores, como los libros que te hacían obligados a leer en el colegio y ahí inicia tu camino, o sigues a pesar de haberte aburrido demasiado, haberlo pasado mal, o abandonas para siempre la lectura. Y en un texto Zambra habla de eso, como decía, como mi profesora de literatura se empecinaba en que odiáramos leer, como estaba obsesionada en alejarnos de los libros. Entonces, bueno, nosotros conversamos harto de esas cosas también, como del fomento como lector y toda esa lata claro. como del sistema educativo que al final te hace leer los mismos libros de siempre, que son, claro, son clásicos, pero que te trauman un poco, como ya de una semana para otra leerte la Ilíada, la Odisea, es como que obvio te va a hacer generar un poco de rechazo a leer, entonces creo que Zambra es bacán que los insere y que la gente que lo lee, como estoy leyendo un tipo que escribe en el diario que dice que le pasó lo mismo que a mí en el Claro, colegio, entonces siento que le claro, genera claro. como una cercanía importante, además que Zambra es como súper confesional para decir las cosas, como quise ver Madame Bovary porque me sonaba una película porno, ¿cachai? Entonces como Sí. que vio la película y también tiene como ese rollo de nacer en una familia que no, donde no hay libros, donde no hay bibliotecas, donde no está eso de promover la lectura o que te regalen libros. Entonces creo que Zambra tiene eso de ser muy, muy cercano. Te Claro. amo, Zambra. Por si llegas a escuchar esto, yo encuentro esto. Eh, Me da risa porque, claro, ustedes después nos van a escuchar, pero nos están viendo a Victoria como aleteando como fan. Pero sé que es una. Ahora que te estaba escuchando hablar, eh, como que te dio una idea que igual es interesante. Y claro, como que al final independiente sea un clásico, independiente sea un libro más actual, independiente sea el libro de moda o etcétera, 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 como que en la escritura de Zambra se trasluce como el gusto por la lectura en sí, como el ejercicio de leer más que ¿Qué libro? claro, en vez del libro como objeto o el libro como la carga cultural que pueda tener, porque claro, volviendo a lo de Madame Bovary, es un clásico que le termina fascinando, pero no habla como de lo bueno que es, sino que habla de su llegada a él, ¿cachai? Que al final esa llegada poco se traduce como lo que es la lectura misma, pues. Y habíamos planeado un poco como leer un parrafito de un texto, pero si es que voy a ponerme chúcaro y voy a leer un trozo de un texto siguiente que encuentro, que pillé unas oraciones que la encontré interesantes, porque, bueno, pensando en el capítulo que estamos armando ahora, igual es interesante ver el cruce de lector-escritor. Entonces, íbamos a leer bibliotecas de la página 24, pero prefiero ponerme chúcaro, como dije, y Bueno, leer yo después borrador de la corto página. esta parte en la edición y me grabo yo leyendo el otro. Claro, después te vuelvan a hacer caso. Pero quería leer borrador de la página 27, que es el ensayito o texto que le viene después. Para mí, segundo párrafo. Para mí, la letra siempre fue un problema. Aún vacilo
tiemblo al trazar algunas consonantes, obedezco inconscientemente a viejas lecciones mal aprendidas. Desde hace un tiempo llevo un diario que aquella estricta profesora reprobaría. Mi letra es ambigua, más o menos adulta, pero también infantil, de redondeos imperfectos. Pero no tengo una letra en realidad. Muchas veces ni siquiera la reconozco. Me pasa lo que le pasa a Mario Lebrero en el discurso vacío. Letra grande, letra chica, yo chico, letra linda, yo lindo. No sé si borrador es una palabra bella, pero hay belleza en los borradores, esa belleza rápida que buscaba Baudelaire. Yo escribo boceteando, sin planes, a la espera de una frase que no siempre llega, pero a veces la frase llega y llama a otra y así. Un buen poema, sin embargo, nunca queda limpio. De alguna manera siempre conserva la suciedad del borrador, el lado ilegible, y eso busco al leer. También huellas, marcas, borrones. Me- eh, Chao. que- sí, primero, chao, después te amo, después creo que Jano. esto sirve de... Después, Jano, esto sirve de un muy buen pie, buen pase al siguiente libro que yo encuentro que, a pesar de que es muy parecido al no leer de Zambra, en este sentido de, de escritor que lee, se cuestiona cómo escribir y va a la literatura y vuelve también a la lectura, es decir, como que ni siquiera alcanza como a dividir, o sea, no digo que Zambra no lo hizo, pero en este segundo libro está constantemente dándose vuelta esta faceta de lector-escritor que termina sucediendo una majamama que igual yo creo que terminamos agradeciendo, que es de nuevo como haciéndole pie al, a este capítulo que es de escritores que leen o escritores que empiezan a ver a su alrededor el bagaje de su lectura. Vamos con el segundo libro nomás, que tú también leíste, Vix. Eso quiero saber tus Vamos. opiniones. ¿Qué opinas de... ¿Hay alguien ahí de Peter Orner, publicado por Editorial Chay? Bueno, yo no conocía a este autor y lo encontré tan tierno como su manera de narrar y ser tan cercano, como que siento que es muy fácil como lector sentirse interpretado un poco con él. Yo siento que soy como una muy mala lectora porque soy como súper estructurada para leer. Bueno, eso puede ser otro capítulo, qué tipo de lectora soy, pero Vamos anotando. me identificaba mucho eso de estar como constantemente abrumado por no poder leerlo todo. Y además creo que la selección como que se vincula también caleta con el capítulo pasado, porque también habla mucho del duelo, de cómo él enfrenta distintos duelos de su vida con los libros, y lo cuento Claro. también de manera entretenida igual, sencilla, y encuentro que es súper honesto, o sea, como de esto de no idealizar tampoco como el momento de leer, que yo lo tengo igual como muy ritualizado, y él lo habla como de algo muy presente en toda su vida, o sea, que lee los semáforos, Sí. que cada momento Como que como siempre que... anda con un Sí. librito. Bueno, y eso se lo escuchaba igual cacha, estoy haciéndome amiga de todo, al Fede Falco, en una entrevista que dio en otro podcast, no, en una radio argentina, en donde decía que él también era como así, que leía todo el rato, porque la entrevistadora le preguntaba si esto del campo y de la huerta y de todo eso era más propicio para leer, estar como en un espacio así como tranquilo, y él dijo que no, que él podía leer como en cualquier parte, que esa hueá como que le da lo mismo. Entonces siento que en este libro también él habla de eso, como de leer en cualquier momento, de no necesariamente tener como un espacio, ¿cachai? Como que él habla de los ratones que se pasean como en su biblioteca y como que ironiza un poco con eso. Como que creo que es un libro muy bonito y claro, se parece harto a no leer, yo los leí como alternados, entonces como que de repente decía, esta historia de Ay, cuál de... tenía un mix. Tenía Sí, un mix. un mix de amados.
de quién era esta historia tan buena como sobre los libros, y me pasó que los dos me hicieron sentir como muy ignorante, pero en el buen sentido de que aún me queda mucho por leer y que como que quiero mucho leer. Hay autores que no tenía idea de su existencia y como que todo el rato iba anotando, subrayando, y como que los dos están llenos de frases como para marcar, y son como entrar a la biblioteca, como cuando voy a tu casa, así A como la perroteca. a la perroteca y entrar y como conocer todo lo que hay ahí, y en este caso como una guay muy inalcanzable, como conocer las bibliotecas de Zambra y de Peter Orner, como no va a pasar, o sí, ¿oh? Pero después de este podcast me va a invitar, no, pero Es broma, pero si quieres, no. ni siquiera no es broma. Pero es como una bonita forma de entrar, pues y además que son uno estadounidense y el otro chileno, es como ese contraste igual bacán. Sí, mira que igual quería como destacar como una cosa interesante, ya que Peter Orner es un cuentista también, tiene una relación muy intensa con el cuento. De hecho, le han publicado varios en The New York Times, The New Yorker, en Granta, que es donde hace poco también nominaron una nueva lista de autores latinoamericanos y españoles, como una nueva lista de los grandes, o como de nuevos escritores menores de 35 años, que, bueno, la revista Granta tiene como una impronta con lo que es el lenguaje, el español, el castellano, el Paris Review, de American Short Stories, pero Hay alguien ahí vemos una recopilación de ensayos, de crónicas de lectura, que son un poco más íntimas en lo que es no leer, porque como bien tú decías, estaba el tema del duelo con su padre, estaba también la separación que tiene en un momento, la relación que tiene con su hija recién nacida, y claro, como que pareciera que este sí que lo encuentro que es como un poco más de diario. Hay una cosa de llegar a la literatura como herramienta para un poco, no sé si llegar a resolver, pero sí hacer un poquito más llevadera la realidad. Y qué bueno también que mencionaste sobre esta cosa del libro que abre a otras lecturas, porque siento que eso pasa un poco, por lo menos, con no leer, y hay alguien ahí que uno, claro, se termina sintiendo un poco ignorante porque hay mucho autor que está nombrado y que uno obviamente no ha leído todo, pero es como una invitación a leerlos también. Pero enfocándome en lo que en el libro de Hay alguien ahí de Peter Orner, creo que hay un ojo más de escritor, tal vez más que en Zambra. Eso no es ni bueno ni malo, sino que hay mucho rato donde no sé, pues él habla como del, 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 de la crítica, o sea, como de cómo a nivel casi sensorial, Eudora Welty habla sobre la injusticia racial en un Estados Unidos donde todavía existía un racismo recalcitrante en su sociedad, habla de Salinger y esta cosa de espérate, creo que cuando habla de Salinger, habla de esta como irreverencia del joven, Isaac Babel y su impronta con el relato ruso, también con una impronta política que él suma a un momento que él está viviendo. Pero claro, si hablamos como de una cosa íntima, tal vez Orner es un poco más íntimo que Zambra, o tal vez más atravesado como por, por una cosa que está ocurriendo. O sea, una cosa que le está ocurriendo al lector mismo, al escritor mismo. Ponte de los pasajes que quisimos... Es heavy también ese vínculo que él hace, pues de los libros, en la muerte de su padre y cómo afectó esto como en su escritura, o sea, en que no podía escribir básicamente, no como en su Claro, escritura. Yo también marqué en la página 15 donde habla eso de que no podía escribir ficción desde que murió su papá. claro. Entonces, como que él va haciendo ese viaje que tú decís como muy de diario, y es súper íntimo, y a la vez como también hablábamos de que son invitaciones a leer a otros autores, siento que no lo hacen como desde ese pedestal que uno a veces tiene como la literatura, en el sentido de que No, te para sentí para ignorante en nada. el mal sentido de, ay, no cacho nada, sino que más bien como de emoción de me queda mucho por leer y quiero como agregar más a mi perroteca. Claro, es muy... Me encanta. Es muy como...
o sea, sí, como que esa cosa de, oye, mira, sé que encontré esto, volví a leer esto, este autor me hizo sentir así, es muy como, da muy a la invitación. No sé, ¿queréis leer tú, Vicky? Tal vez. Yo Lo por que lo menos marqué, destaqué, ya, o sea, del texto Los guantes de mi padre, ¿qué destacaste de ahí? no, yo destaqué, o sea, también destaqué esa parte, match, Ujú. siempre hacemos match. Pero de la parte de ficción tengo marcada una parte también, del luto. Dale, ayúdanos Eh, con, o sea, acompáñanos con una lectura. ya. Poco después de cumplirse un año de la muerte de mi padre, descubrí que por primera vez desde que tengo memoria no podía sentarme a escribir ficción. Mi padre y yo nunca fuimos especialmente cercanos, y de seguro mucho menos cercanos de lo que él hubiera querido. Durante años solía llamarme 3, 4, 5 veces al día. Llamaba y llamaba, nunca lo atendía, pero de alguna manera esto de no ser cercanos, al menos de mi parte, se sentía como una forma de estar cerca. Ese hecho ayudó a definir mi precaria existencia. Siempre hubo una grieta entre nosotros, y dentro de la grieta una especie de amor. Ahora ya no hay grieta ni nada. El luto pesa, el arrepentimiento todavía más, y descubrí que sin cierta ligereza no había forma de que pudiera crear vidas imaginarias. Yo Adiós. eh, quería, o sea, En tenemos shock. claro, tenemos un shock. Quería igual como contrastarlo, o sea, ahí tenemos como la interioridad de Horner, onda, como lo que le ocurre en su vida y su proceso escritural bueno, Fira ya lo dije. Pero Ponte también tiene, Ponte párrafos donde, a ver, no sé si te pasó a ti, pero lo encontraba como muy amistoso, como, oye, como ven, que era lo que estábamos hablando anteriormente, que es Ponte la 161, de un texto que se llama Cada palabra empapada de dolor, donde habla de Isaac Babel. Voy a hacer como un punteo nomás de algunas cosas. Como no tenía nada mejor que hacer durante el último par de horas, estuve revisando 4 traducciones distintas en busca de alguna mala oración escrita por Isaac Babel. Esa es la idea que llevo en este garage. Cada oración me impacta en la ingle. Vivir en Tiflis durante la primavera, tener 20 años y no ser amado es algo terrible. Lo sé porque me pasó. En otro cuento escribió: la mañana siguiente, al encontrarme con la chica en el corredor, me apresuré a informarle: debes saber que tengo título de abogado y soy reconocido como un intelectual. ¿Ves lo que digo? Y hay miles de oraciones como esas, frases que parecen vivas, frases que hacen que todo lo que otro que leas parezca atrofiado. ¿No lo crees? ¿Cómo puede un escritor, cualquier escritor, tener conciencia de su mortalidad si acierta en cada oración? La parte que es, ves lo que digo, no lo crees, etcétera, son como que aparecen constantemente en el libro, como te está hablando a ti, como Sí. él no solamente está leyendo, sino que tú también estás leyendo y estás leyendo con él. Entonces eso es como Y eso lo la encuentro invitación. súper difícil de lograr igual. Como habíamos hablado una vez, no me acuerdo de qué libro. Parece que. No, no lo voy a decir mejor. No voy a decir qué libro Me lo es. voy a guardar para Pero otro que es capítulo de lectura complementaria. de pelambre. Pero que como que el narrador te trataba de tonto, ¿cachai? Como que te hablaba Ya me ya acuerdo, sabemos quién es, no lo vamos a decir, ya filo, pero que, pero que te hacía sentir un tonto, como que te decía como, claro. recuerda este dato, oye, pero leíste esta parte, te concentraste en esta parte, como que era un poco paternalista, diría yo, con Era una el, segunda persona muy violenta, man. sí, como que era súper violenta, paternalista, y en cambio él como que hace lo que tú decís, pues como que te guía, te hace sentir parte, o como que de verdad te está acompañando, o tú lo estás acompañando como en este proceso, y de una forma, bueno, es que es muy tierno, no sé. No sé si tierno es la palabra, pero como que su escritura Pero, es súper dura, pero no sé, de una manera, o sea, habla de temas duros, pero tiene una es como una, ah, cálido y tierna, pero frío. dura. No, pero como que el ánimo que hay durante todo el libro es de una cercanía súper como
como amigable, como muy fraterna. O sea, y no tiene que ver con las palabras, creo yo, o sea, sí, pero tiene que ver como con un tono, como con una intención comunicativa, creo yo, como que más allá de lo que habla de su padre y todo eso, Bueno, y esta igual le cosa tiramos como, flores como a la traducción, pues, que hace Chai, sí, sí, que ya le hemos tirado flores en todos los capítulos, que ya es muy bacán, la edición es muy linda y muy cuidado, así que bueno que destacaste el tema de la traducción, como Kawins, no, no es Kawin, obvio, como que uno comprando los libros de este editorial se da cuenta que todos los traductores son distintos, y es porque también van buscando como o sea, como una persona que tenga un pseudo fiato con la literatura que va a traducir. Entonces, o sea, yo por lo menos sé de una entrevista que escuché a los editores de Chai que tienen esta cosa como de, no es, o sea, claro, obviamente vamos a elegir una persona competente, pero también una persona que tenga como una la sensibilidad. relación, claro, claro, como no sé, un link que va más allá tal vez del hecho del oficio, sino que tiene que ver como no sé, a mí me pasa que los de Amy Fasselman, que 8 y ahora pronto va a llegar otro que se llama Idiófono, son traducidos por Virginia Giga, y que ella publicó un libro que se llama Los Sorrentinos por editorial Sigilo, y pasándome todos los rollos que me pasó, como que claro, los libros de alguna forma tienen un tono similar. Entonces, claro, hizo una muy buena traducción, pero también como que se llega a notar una suerte de gracia que tiene que ver con el tono, con la forma de narrar, que creo que en ellas dos tienen un poco de similitud. En este caso, con Damián Tulio, Tullio, como que no leo nada de él, pero me imagino que así es, porque por lo menos del otro libro que he leído de la editorial, que me imagino que más adelante vamos a hablar de ello, sí sucede como una cosa similar. Oye, deberíamos invitarlos alguna vez a los de Chai, Sí, pues, cuando porque, quiera, pues, porque Vix, cuando son queramos. muy bonitas las ediciones, de verdad, y son autores que por lo menos yo no conocía y que quizás no hubiera conocido si esta editorial no hubiese llegado, y además que son precios relativamente accesibles siempre los de sus libros, como Sí. tienen un precio estándar, entonces muy, muy, muy bacán. Aviso de utilidad lectora. Hoy, como aviso de utilidad lectora, quiero recomendarles el emprendimiento de una amiga nuestra muy querida, Elisa Villanueva, que se llama Ex Librismo, que son sellos o timbres para marcar los libros y que tienen una historia súper importante detrás. Bueno, lo que nos explican ellos es que la palabra ex libris significa de entre libros y que son como unos sellos de propiedad que antes se usaban mucho más en los libros, como una etiqueta o un rótulo que se ponía al reverso, en la cubierta de la tapa donde uno quisiera, donde estaba el nombre del dueño del ejemplar o de la biblioteca, generalmente era de la biblioteca, era como una cuestión súper elaborada y Mm. todo. Y ellos hicieron como curatoría, donde encontraron muchos y muy bacanes, y ellos toman esta pieza gráfica de un ex libris clásico y lo modifican para agregarle tu nombre. Y es un trabajo hecho a mano por Elisa con su pololo, y es súper, súper bonito, es súper personalizado, porque ellos además de tener como unos diseños publicados, tienen miles de más en donde tú puedes decirle como tus áreas de interés, si te interesa algún país en especial, o dar a conocer un poco de ti para que ellos te seleccionen una imagen que no esté disponible como en el Instagram, y es todo un trabajo muy personalizado, así que para la gente que le gusta marcar sus libros porque es bueno para prestar libros o porque quiere ayudar como en un emprendimiento también a la Lisa, que es escritora. Su Instagram es exlibrismo, y ahí pueden escribirle por DM y contarle su idea, o si les gusta algún diseño de los que ya están, hablar con ella para ver qué se puede hacer. Y ahí pueden ver también los que ya han hecho, que en realidad son preciosos, preciosos, preciosos. Yo sé que el Gerardo marca sus libros, yo también marco los míos, así que les recomiendo Exlibrismo de la Elisa Villanueva.
que hablar de un último libro que escogimos para, recordemos que estamos hablando de escritores que asumen, o sea, no es que asuman, sino que pueden reconocer a escritores dentro de otra faceta que es la de los lectores también. En un primer tiempo hablamos de No leer, de Alejandro Zambra, que es esta recopilación de sus crónicas o también ensayos sobre literatura, donde él va repasando distintos momentos de su historia como lector y también distintas reseñas o crónicas sobre escritores y escritoras que él fue conociendo, como cualquier lector eh, ávido que va conociendo y descubriendo nuevos lectores. Después, en un segundo momento, hablamos de Hay alguien ahí, de Peter Orner, que es como una cosa un poquito más íntima, donde el escritor, en este caso Peter, habla de cómo en su vida, ya que podemos destacar distintos momentos como el nacimiento de su hija, la separación con su expareja, el fallecimiento de su padre, cómo va un poco mediando entre su vida y también las distintas lecturas que va haciendo. Se me olvidó un poco decir en el momento anterior, pero encuentro que eso también es súper destacable en Peter Orner, que es interesante este movimiento que hace como de salir y hablar de la literatura, hablar de escritores, incluso un poco como diseccionar los cuentos de los que habla, o diseccionar un poco la manera en que otros escritores trabajan, y después volver a un relato íntimo y hablar sobre el duelo que está viviendo con su padre, sobre cómo le impacta la enfermedad de él también, este tema de que se fue a vivir con su expareja a un, a un país totalmente nuevo, y después salta a un punto medio, que es de estos libros que él va leyendo y cómo se relacionan con su vida. Entonces como que ese movimiento que se ve, yo por lo menos lo vi, no sé si a Vicky le pasó lo mismo, pero ese movimiento lo encontré muy interesante en Horner. Lo baja también Bueno, del pedestal que a veces uno pone como inconscientemente a los escritores, porque un tipo que tú lo lees y no vas a pensar que el tipo no sabe, o sea, te queda clarísimo que es seco, ¿cachai? Como que lee mucho, claro, que sabe mucho de literatura, pero aún así te parece una persona cercana. claro, al final es una persona nomás, o sea, como Claro. es un weón medio confundido, como todos también estamos en ciertos momentos de nuestras vidas. Entonces, como leímos en el momento, o sea, como antes de la pausa, no sé, pues cuando habla de Isaac Babel, habla de, weón, cacha esta oración, pero mira, como léela, como cacha esto otro, ¿qué opináis? Como que siento que es muy, muy de ese lado. En esta última patita quería ocupar un libro o hablar de un libro que habla de literatura, pero sí también trata de rehuir un poco o sea, no de estos dos libros en particular, pero hace un movimiento contrario. También es un libro de una escritora argentina que, que habla de su nacimiento o su desarrollo como lectora, pero no desde los libros. Entonces ella va explicando en los distintos capítulos de este libro cómo ella se va formando como lectora, pero sin leer. Es Contramarcha, de la escritora argentina María Moreno. ¿Qué podemos decir de María Moreno? Bueno, con su primer libro, el Affair Skeffington, gana una notoriedad que después empieza a crecer con A Tontasía Locas, El fin del sexo, Banco a la sombra, que es una crónica, no sé si de viaje, pero vincula lo que es el viaje con la escritura, Subrayados, que es una recopilación de textos sobre literatura. Es muy chistoso porque de Subrayados menciona que es su único libro propiamente tal de ensayos de literatura, ya que ella siempre destaca que su literatura es como un híbrido de un montón de cosas. Blackout, libro premiado, publicado hace ya un par de años, donde hace una especie de pseudo-autobiografía y también retrato de una escena en particular de la literatura argentina. Panfleto y una recopilación de textos sobre feminismo y erótica, y oración. También está Lo que Bambia o Teoría de la Noche, que son unos libros que también se pueden encontrar por la editorial Diego Portales. Contramarcha se publicó
por primera vez en la colección lectores, bueno, se me está olvidando, sí, colección lectores de la editorial Ampersand, y ahora llega a Chile gracias a Alquimia. ¿Y qué pasa con, o sea, yo creo que primero antes de hablar de este libro tenemos que hablar de la editorial Ampersand, que tiene esta colección que se llama Lectores y y que es casi como una colección a pedido. Eso quiere decir de que contacta a los escritores, a los que ellos desean publicar y les ponen esta impronta. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a la literatura, a los libros? Hay otros textos, por ejemplo, de Margot Glantz, Daniel Link, Eduardo Kosarinsky, Silvia Molloy, Tamara Kamensan. Yo destaco el de Silvia Molloy, que es precioso, y el de Margot Glantz también, que también es hermosísimo. Pero en María Moreno, o sea, en Contramarcha de María Moreno, lo que ella dice es que, bueno, como que no te voy a mentir, mi primer acercamiento con la literatura no fueron los libros, fue escuchar Lo Miserable de Víctor Hugo a través de la radio. Así yo fui escuchando la novela, después o sea, me di cuenta de que el libro era mucho más allá de que este teatro que yo escuchaba en la radio. Yo aprendí la literatura, por ejemplo, de la metáfora, con las canciones que escuchaba de Gardel. Yo aprendí del discurso con un, con un vecino que yo tuve cuando chica. Todo esto cuando era, obviamente cuando era chica, cuando era niña y adolescente. Yo aprendí del discurso con un vecino que era un predicador de no me acuerdo qué religión, y ella va recordando todo el rato cómo él salía al pasillo y hablaba y gritaba, y ella escuchaba desde su pieza, y algo sucedía. También habla de sus primeras interacciones con Simone de Beauvoir y cómo aprendió esta cosa como casi arrebatada de la literatura, de bueno, relacionada también como con la liberación junto con el discurso feminista. Voy a escribir lo que quiera escribir, voy a escribir lo que deseo escribir también. Eh, Eso podemos decir en un principio con Contramarcha de María Moreno. ¿Tú este libro te lo habías comprado, po, no, Vix? Sí, mira, me pasan varias cosas con María Moreno. La primera, que me da mucha envidia, como quisiera mucho escribir como María Moreno, la encuentro como... Es que ya es eh, espectacular. Es como sí, disculpa que te interrumpa, pero es como fuego artificial, una weá, no sé, es cuática. demasiado, sí. Y me pasa que tengo también esa cercanía. Ella decía también que no tenía como amistades centradas en la literatura cuando era joven, y que ella escribía, leía en compañía como de los fantasmas personales, y como que esa parte, o cuando ella habla de eso también me identifica harto, y Zambra también lo toca, eso como de que no tuvo un acercamiento a la lectura de joven, y también habla de las novelas de iniciación, como con qué partes leyendo, cómo te marcan también las lecturas de tu infancia, que ella, no sé, la encuentro brillante, de verdad que como escribe, escribe precioso. Recuerda a Y ratos como a Lemebel también, ¿o no? Como esa sí, cosa rimbombante, floreada. Ella, hay un ensayo en Teoría de la Noche donde habla del neobarroco, que es esta cosa donde se puede vincular a Pedro Lemebel, Sama Lima, esta cosa de Néstor Perlonga también, un poeta de por allá argentino, ¿cierto? Eh, Como esta cosa del lenguaje floreado, casi como un ramo de sensaciones y adjetivos y imágenes. es que ella es como recomendable leer y escuchar también, o sea, Mm, si tienen la posibilidad y no se han leído ningún libro, como buscar entrevistas de ella es chorísima. eh, no sé, es muy lúcida para decir las cosas, feminista, siempre su discurso está marcado por eso, y también de la honestidad, como que no trata de aparentar como una intelectualidad que en realidad sí tiene, pero no trata como de endiosarse, o sea, soy una persona, aprendí con Carlos Gardel, como una honestidad también muy, muy bonita, yo creo, entonces que eso tú lo puedes encontrar leyéndola o también escuchándola. me pasa que es como de esta, que es como alguien quien dice o sea, vengo como casi como del mismo lugar que tú, pero de repente empecé a leer mucho, empecé como a saber mucho, y sorry si, o sea, no pido disculpas porque como tú bien decís, como bien
ella se lanza nomás, pero se lanza en esta cabeza que tiene un montón de conocimiento y bagaje y va a salir lo que tiene que salir nomás. Y por eso yo te Que decía que da como un poco de envidia, porque me dice, como, tengo la misma vivencia que ella, pero esta loca de verdad es brillante para contártela, ¿cachai? Es como, soy diva, adiós, lo siento, soy seca, chao. Mira, quería leer uno, bueno, es que a ver, con la Vic tenemos distintas ediciones, yo tengo la de Ampersand, ella tiene la de Alquimia, pero el texto que quería leer era el comienzo del saque de leer, no sé en qué página lo tendrás tú. Ya amiga, voy a leer nomás. Escúchame. Esto está al principio del el saque de leer. Mi madre me enseñaba a leer antes de que yo fuera a la escuela, trazando letras con un palo sobre la tierra de piedrita roja del jardín botánico. Yo podía recitar sin mirar. Mamá, nena, su pedagogía era narcisista. Pronto leer significó jugar. Leer en los carteles de las vidrieras de negocio de atrás para adelante y del lado de adentro. A un juego cuando para distraerme leo literalmente, por ejemplo, los carteles hospital privado de ojos o silencio hospital, el silencio de un hospital al que se le han sacado los ojos y otro al que se le pide silencio. A veces, como a tantos, leer jugando me ha consolado de la tragedia. Cuando mi padre se estaba muriendo, yo miraba desde la sala de espera con cierta preocupación cómo mi madre, ya muy mayor, espiaba por el vidrio del lugar en que mi padre agonizaba. Su cara era curiosa, un poco pícara, como si aún no hubiera calculado la perspectiva del duelo. Tenía el mentón entre las manos y una pierna cruzada sobre la otra. El efecto era cómico porque en la ventana de la sala se leía Sala de observación de hombres. Una viuda inminente se transformaba en una anciana Peyuir. No sé si te pasa, pero o sea, encuentro que es súper lindo esta relación como tan laxa con la literatura que ella tiene, como esta, cuando menciona como leer literalmente y que, claro, escapar tal vez del sentido que da el contexto y situarlo en otro lugar, porque simplemente me entretiene como jugar con las palabras, con las letras. Eso ya como da a entrever una relación de nuevo laxa y también súper, no sé si creativa, porque no sé si ella quiere, se impone ser creativa con la literatura, pero por lo menos existe esta libertad tan refrescante que no sé, me pasa como que de alguna otra forma la pueden mandar a comprar pan y te va a escribir un libro maravilloso de todo lo que ella va a estar observando, pensando, sin siquiera llegar a una conclusión, sino que el mero hecho de pensar o de trabajar la letra al punto en que, o la literatura al punto que te permita como, no sé, parar el tiempo. Es que es Quería también leer, como que tiene una capacidad de observación también como importante, o sea, y además de que aquí en este libro hay un trabajo con la memoria, los recuerdos de vivencias, de cómo le leía a la claro, mamá, también habla de cómo leía a su profesora, entonces hay todo un trabajo como de observación que ella tiene en todo momento y también de memoria de lo que pasó desde que era niña en adelante. de hecho, qué bueno que mencionaste lo de la profesora, porque, claro, como que, bueno, Zambra un poco no adelanta ya un poquito diciendo que la profesora la alejó de la lectura con Mambo Bovary, como que pasa lo mismo con María Moreno, como que ella también dice, bueno, o sea, mi acercamiento gozoso o placentero tampoco partió con mi profe. De hecho, hay un episodio donde ella narra como, y donde viene el título del libro, como Contramarcha no tiene por qué tampoco ser como un rechazo o por lo menos como rendirse frente a una dirección tal vez que nosotros pensamos que es obvia, que es como la marcha que hace adelante. La contramarcha, la contraposición tal vez a una idea estipulada de cómo deben ser las cosas, también una decisión. También es como yo estoy eligiendo, yo estoy diciendo, no, yo quiero ir para otro lado, quiero ir a contramarcha. Entonces, eh, creo que eso habla un poquito también del tono del libro, como no voy a hacer una cosa obvia, tal vez, y no es por el hecho de ser, no sé, de tal vez marcar una pauta de diferencia, sino que mi historia fue así nomás, como que si lo pienso de otra manera, al parecer muy pocas personas tuvieron o no sé si pocas personas, tal vez
me está trayendo, porque también me pasó un poco a mí, como que mi relación con la literatura no fue tan obvia. O sea, había libros en mi casa, pero ponte yo, en mi casa había mucha enciclopedia, pero yo no leía, sino que veía las fotos nomás. Entonces, como, y habían un montón de libros y novelas, de eso siempre voy a estar muy agradecido, porque en un momento leí que no es necesario, o sea, como que la importancia de tener libros en la casa no conlleva necesariamente la relación directa de que tú tengáis como a mano el hecho de que los puedas sacar y leer, sino que sabes que están ahí, como que hay una cosa a mano, como que eh, es muy distinto, obviamente, si es que simplemente no están. Entonces me pasa de nuevo con María Moreno, tal vez no es tan como, no es tan como con Orner, que te toma la manito y te dice como, ven para acá, pero sí está ese ánimo de decir como, puta, ¿sabes qué? No sé, bueno, cuando era chica me pasaba rollo escuchando a Gardel nomás, y como que ahí entendí como la utilidad de la metáfora, o ahí me hizo los primeros clics que tal vez yo iba a empezar a entender más adelante con la literatura que me empezó a gustar, porque también ella a ratos dice como, bueno, si es que algunos clásicos tampoco me gustaban, lo encontraba lateros, ¿cachai? Como, yo quería que las cosas sucedieran, y que sucedieran como de forma intensa, y ahí, bueno, creo que hace la vinculación con el nuevo barroco, etcétera, pero no sé, me gusta esta invitación que hace, o sea, no sé si invitación, pero me gusta esta historia de María Moreno como casi también revelándose frente, como también pasa con Zambra, y hasta cierto punto con Peter Orner, como esta invitación bueno, de nuevo, no sé si invitación, pero sí como a tratar de homologar el ánimo, nuestro ánimo con el de esta escritora, que también es como directora del Museo de la Letra en Argentina, ganó el Manuel Rojas hace un par de años también. Eh, No, y es como ahí, cuático igual lo marcado que al final te deja, no necesariamente negativo, pero tu relación con esas lecturas obligatorias, como decía Sambra, o sea, también hay un texto sobre las fotocopias, que uno lo leía como los claro, libros así en el colegio, y también cómo te va alejando ese tipo de pruebas, de controles de lectura, donde te preguntaban como guas de memoria, donde todo era súper rápido, donde no había espacio como para compartir, claro. y al final como que uno termina siendo reacia, yo diría como traumatizada un poco con los clásicos. Yo he leído súper poco, a pesar de que mi libro favorito es un clásico que es Frankenstein. Entonces heavy, cómo se puede ir haciendo diferencias ahí, hablando como en el lado más del sistema educativo y del fomento lector, porque hay como consenso en la academia de la importancia de la lectura, y al final se siguen igual haciendo cosas así. O sea, los libros que, no sé, mi mamá tuvo la misma experiencia en el colegio y ya tiene 50 y tanto, yo que tengo 20 y tantos tuve esa misma experiencia, y así sucesivamente. Entonces, no sé, podemos Sí, tener otro tipo de llegada, yo creo, para promover estas cosas. Y es bueno sí, leer libros como de María Moreno y Alejandro Zambra, que son escritores la raja y que te dicen, puta, yo tuve una mala relación también al principio, claro. y ahora son escritores así Y como ahora bacán. mírame. Ay. Sigan sus sueños, chicos. Lean, escriban. No, yo por lo menos no quiero escribir nada, yo solo estoy muy contento como de como lo que tú decís, como y tampoco nada malo como con la experiencia romántica, tal vez con la cosa más idílica, sino que eh, como la diversidad de las primeras experiencias, o la diversidad de los momentos de lectura. Y bueno, en este caso lo pusimos como el punto en que son escritores que leen, pero pucha, que por lo menos de esa perspectiva es, es mucho más amable con nosotros en este caso, como tú bien decías, también como que bacán tener esta como cosa un poquito más, o no, un poquito menos sacralizada, y no es porque la literatura tampoco sea menos, o sea, Claro. no, yo por lo menos estoy como obseso por la weá, como que mi vida gira en torno a los libros, tú también
me has contado de que hayas estado como leyendo más y más y más porque empezaste a agarrar como también tu gusto lector, pero un poquito eso, como de no sentirse menos, ¿cachai? Como, no sé, pues como decíamos recién, esta primera lectura de Mambo Barí con Zambra, como a mí también me pasó lo mismo, yo me enamoré de Flaubert después, como mucho después, y decir como dejar de, o sea, y eso al final lo mantenís muy privado, y eso igual es, o sea, si lo quieres mantener privado, bacán, pero al final compartirlo puede llegar a caer a otro mismo lector o lectora que diga, oye, es que no hay nada de malo en la forma en la que yo tengo de leer también. Y Zambra dice también como esto con mis compañeros sabíamos que teníamos que aprendernos como el personaje más rebuscado que saliera en el libro, que eso era lo que iban a preguntar y como que eso es lo que había que memorizar. Y bueno, tú igual eres profe, así que tú cachai ahí, tuviste tu periodo de profesor en que en realidad como, no sé, a mí por ejemplo en mi plan lector venía Frankenstein y nunca lo leí porque era como opcional, pero pucha, si la profe me hubiera dicho como cómo se hizo Frankenstein o me hubiera dicho, no, Marichil y la cuestión, como que uno va entrando, ¿cachai? Pero yo creo eso que es bacán también descubrir y si pueden releer libros que leyeron cuando eran chicos, eso yo lo encuentro Mm, muy, muy bacán. o sea, es que Yo tengo un ya como... libro que ha Ay, dale. estado conmigo desde cuarto básico y que todas las mudanzas que he hecho lo tengo ahí con mi nombre escrito en la portada. Se llama El cerdito menta de Tino, que es lo Amo, máximo. Es que un día les voy a subir fotos para que lo vean, porque es un por favor, libro. ocupa el Instagram de lectura complementaria para lo que queráis. Oye, y ya para ir cerrando, porque creo que no hemos extendido caleta, quería alcanzar una última cosita que ahora que lo mencionaste, me parece también como para no, o sea, como a destacar también, creo que lo menciona Sambre también a ratos Morenos, pero sí mucho Horner, el tema de la relectura, como que te ayuda también a entender de que uno, no sé, yo no sé si creer tanto en la evolución, pero uno va cambiando con el tiempo y, y una buena forma volver a releer un libro y contrastar lo que te va ocurriendo con lo que te ocurrió en un momento anterior. Encuentro que esa reflexión que hace varias veces Horner es bien interesante porque él en varias partes dice que él relee muchos libros, como vuelve a ellos muchas veces, o los tiene siempre en la mochila, cosa que igual le queda por ahí nomás, pero yo no releo tanto, pero me parece como, me gustaría hacerlo pronto, como casi como que la lectura, el momento de lectura de un libro fuese como poner un banderín y te vayas moviendo para donde tú queráis moverte, poní otro banderín y te vas dando cuenta como mirando ya sea para el frente, para atrás, para el lado, para donde sea, que uno igual se va moviendo como, o sea, la literatura puede evidenciar eso también, y eso lo Y encuentro como para muy bien bonito, ahora o que habéis para mal. mencionado como de... Para bien o para Sí, mal, como a veces sí, como, ¿por qué naturalicé este weón atroz? Como la weá que me está diciendo en este libro es atroz porque me gustó en algún momento de mi vida y como que podéis ser también más crítico con ciertas cosas, como me ha pasado a mí con muchos autores, así que no, que la gente igual nos comente en redes sociales, pues si hay algún libro que odiaron y ahora amen, o si han vuelto a releer libros como Moby Dick, La Ilíada. sí, porfa, ahora vamos a empezar como con las instrucciones que le dan los podcasters a los, Así, y no a los nos, auditores, y no nos, eti- escríbanos, y no nos etiqueten compartan. si descubrieron cuál era el narrador violento, que les damos la pista de que era un escritor chileno, pero no vamos a decir nada No, más. amiga, No lo etiqueten para que no nos pille. no. Claro. Amiga, ha sido Eso. una buena noche, un buen lunes, bueno, no sé si teníamos que mantener en secreto que esto lo estamos grabando los lunes y que estoy No, cumpliendo casi con una maldición gitana, lunes en la pero noche grabamos. Queríamos. Lo hacemos de noche, claro, con que nuestra sea como perroteca. casi como que sea ese audio que mandáis como bien tarde, así como, amiga, ¿te acordáis esa vez que...? Y claro, como que el podcast funciona como en ese tono también. Bueno, yo te he mandado audio diciendo no y Zambra en la noche, cuando termino de leer. Así que Amiga, deja de quedar en evidencia. Yo no te voy a salvar de esto. ya, Deja de quedar en bueno. evidencia, mujer. Nada, pues, esto fue un segundo capítulo de lectura complementaria. Se llamó ¿Quiénes están ahí?
Y por mi parte, de nuevo les agradezco mucho el ánimo entregado por este primer capítulo. Así que eso, que tengan una buena noche. Vic. Sí, buenas noches. Reitero las gracias que da Gerardo. De verdad nos pone muy feliz que nos etiqueten, nos compartan. Así que, bueno, les dejo en deuda mi parte favorita del cerdito menta para que, que lo conozcan. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos. Chau, chau. Soy Catalina, soy dibujante y el libro que quiero recomendar es uno que estoy leyendo ahora de Sergei Dovlatov, no sé si se pronuncia así, pero bueno, se llama La maleta, es de la editorial Fulgencio Pimentel y es básicamente como el autor hace una especie de radiografía de su vida y de las cosas a través de una maleta que es la que se llevó a su exilio y va relatando cada objeto y toda la historia que lo llevó a tener ese objeto en esa maleta, porque solo le permitieron llevarse esa maleta a su exilio y a través de cada cosa inútil, como botas, un cinturón, una camisa, unos calcetines, va de alguna manera retratando su vida y eso me parece muy bonito. Me gusta la simpleza con la que escribe y les voy a narrar una partecita que me gusta. Abrí la última página y de repente me quedé sin respiración. Ni siquiera sé por qué me sorprendí tanto, pero me di cuenta que mis mejillas se enrojecían. Vi una foto cuadrada, algo mayor que un sello de correos. Una frente estrecha, una barba descuidada, cara sin afeitar. Una cara de torero viejo, al que no dejan ya ni entrar a la plaza. Era una foto mía. Si no me equivoco, la del carné del año anterior. En una esquinita blanca todavía se apreciaban las marcas del sello de la fábrica. Estuve sentado, sin moverme, alrededor de 3 minutos. En la sala solo se oía el tic-tac del reloj. Y tras la ventana, el estruendo de un compresor. El ascensor ascendía entre chasquidos metálicos. Y yo seguía allí sentado. ¿Qué había ocurrido en realidad? Nada importante. Que una esposa había puesto una foto del marido en el álbum. Lo más normal del mundo. El caso es que, por alguna razón, sentí una dolorosa punzada en el corazón. Me resultaba difícil concentrarme en entender qué era lo que podía haberla causado. Aquello quería decir que lo nuestro iba en serio. Y si solo entonces pude, por primera vez, darme cuenta cuánto amor no se habría dilapidado a lo largo de todos aquellos años. No me quedaban fuerzas suficientes para meditar sobre lo ocurrido. Nunca me hubiera imaginado que el amor pudiera manifestarse tan violentamente, con tanta intensidad. Pensé, si ahora me tiemblan las manos, ¿qué me pasará después? En resumen, que me vestí y me fui a trabajar. Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación.